Nuevo escándalo de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, así lo denuncia el abogado Abelardo de las Priela. Esto después de que se conociera el escándalo de la UNG RD, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, ahora, donde fue mencionado el ministro Bonilla. Ahora es otro ministro el que es mencionado, en este caso en la denuncia que presenta Abelardo de las Priela, el ministro de Salud. Esto va ya es por ahí, por el tema de la salud. Vamos a escucharlo y a ver cuál es la denuncia, cuántos billones, cuántos millones, billones, bueno, cuánta plata, cuánto billete del erario público, cuánta plata de los colombianos es la que está embolatada, perdida, o bueno, o ya tendrá sus nuevos destinatarios. Vamos a escucharlo y por supuesto dejen en los comentarios lo que desean. Mientras Petro, el jefe de la mafia, se hace el loco incendiando al país y envenenando a sus masas con inventos como falsos golpes de Estado, inexistentes atentados y delirantes discursos que reflejan su odio, su resentimiento y su maldad, producto de toda suerte de desórdenes mentales que por supuesto se exacerban con la mezcla de alcohol y droga, a la patria se la están robando sin que la justicia haga nada para evitarlo. Hace unos meses denuncié en este mismo espacio cómo desde el Ministerio de Hacienda se entregaron 200.000 millones de pesos en un traslado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sobornar a los bandidos del Senado que efectivamente vendieron sus votos en favor del sátrapa Gustavo Petro a cambio de una platica. El tiempo no tardó en darme la razón y los delincuentes Olmedo y Schneider, par de sanguijuelas petristas, confesaron que por orden del ministro de Hacienda, de una consejera presidencial y del ministro del Interior de entonces, compraron desde los presidentes de Senado y Cámara hasta senadores de diferentes partidos políticos que como viles prostitutas cobraron por dar sus votos, traicionando al pueblo colombiano que los eligió. Con excepción de esos dos pillastres, ninguno de los demás culpables está siquiera privado de la libertad. Ni los determinadores, ni los beneficiarios, ni los operadores de semejante acto de corrupción, gracias al cual Petro es cada vez más poderoso, porque fueron billones de pesos que le entregaron los torcidos senadores al tirano en ciernes para que se atornille al poder con el dinero del erario. Pues bien, ahora voy a denunciar el mismo modus operandi, pero con otros protagonistas, el ministro de Salud actual y las collas del régimen, los representantes a la Cámara que se vendieron a Petro para aprobarle, entre otras, su nefasta reforma a la salud. Los hechos son los siguientes, queridos compatriotas. En el mes de agosto del año 2023, después de la caída de la ministra de Salud de entonces, la nefasta Carolina Corcho, entre otras cosas porque su trabajo con el Congreso tenía a la cacareada reforma a la salud de Petro sin acuerdo para salir adelante en la Cámara de Representantes. Y ya bajo la dirección del actual ministro, nefasto también, Guillermo Alfonso Jaramillo, se dieron los primeros pasos ocultos para conseguir los votos de los representantes a la Cámara. Para ello, el día 2 de agosto del año pasado, aquí están viendo el oficio en pantalla, el ministro de Salud solicitó a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de 1 billón de pesos del presupuesto fijado para el aseguramiento del sistema de salud a infraestructura y atención de población vulnerable. Valga decir que previamente el Ministerio de Hacienda ya se había negado a atender dicha solicitud también hecha por el Ministerio, argumentando la supuesta gran vulneración del derecho a la salud de la población en regiones tales como La Guajira, el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y otros territorios urbanos y rurales. Es decir, el gobierno criminal de Petro, al ver hundida su reforma, después de haber estado detenido el proceso de discusión y aprobación entre mayo y agosto del 2023,
ya bajo el mando de uno de los más leales lugartenientes del régimen, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó a las collas de la Cámara para comprar sus conciencias. Como resultado de lo anterior, 1 billón de pesos que alimentaban el Fosiga y estaban destinados a pagar los servicios médicos adeudados por el sistema de salud a los prestadores del servicio, se trasladaron para remunerar a través de obras y contratos de suministros a los torcidos representantes que se vendieron al gobierno de Petro para votar la reforma a la salud. En septiembre del mismo año empezó a surtir efecto el Protervo Plan, en oficio remitido por el secretario general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González. Aquí lo ven ustedes en pantalla, el mencionado oficio, porque esto es con pruebas. Otra vez la ya mencionada doctora Numa, directora de presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Sí, la misma doctora Numa, ojalá hablara un día. Se pide autorizar un movimiento presupuestal para ejecutar 1.2 billones de pesos en el Ministerio de Salud para comprar buques, aparatos médicos y quirúrgicos, aparatos ortésicos y protésicos. Esos movimientos, representados en billones de pesos, fueron música para los oídos de las ratas del Congreso que, después de haber tenido engavetada la discusión de la reforma, tan pronto como los días 6 y 19 de septiembre, votaron y hundieron la ponencia negativa que tenía el proyecto y crearon allí la subcomisión de conciliación a la voz de buques y equipos ortésicos. La Cámara entonces bailó al compás del billete, como puede verse. El 5 de diciembre el gobierno cantó victoria. Los representantes aprobaron 133 de 143 artículos en una reforma a la salud que embutía en los bolsillos del gobierno 21 billones de pesos al año y se usarían, por supuesto, para corromper y seguir corrompiendo y lograr que Petro se atornille al poder. Aquí les dejo un ejemplo de cómo terminan asignados esos recursos. En la resolución del 28 de diciembre del año 2023 que ustedes están viendo en pantalla, Rodolfo Salas, como ministro encargado, ejecutó la movida técnica para concretar los acuerdos políticos negociados por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro titular de la cartera de Salud. Repartió un regalito de santos inocentes de más de 200.000 millones entre afortunados municipios como Mitú, Tasco, Rivera, Santander de Quilichao, San Zenón y otros de igual magnitud. El regalito de los santos inocentes, consistente en equipos médicos, ecógrafos, construcción de edificios, adecuaciones, etc. Esta resolución que ven en pantalla le llevó a Mitú 87.000 millones de pesos. Vaya preocupación por la salud del Baupés. Yo quisiera saber quién es el poderoso en Baupés y qué le están pagando. Lo que seguimos probando es que hay una organización criminal en la que el gobierno presenta sus nefandas reformas y compra a los traidores de la patria, los representantes a la Cámara, que venden su actuación dependiendo de su importancia. Los ponentes cobran más que los coordinadores ponentes y estos a su vez recaudan tarifas superiores a los de los que simplemente votan o a la de los que hacen bulto e incluso votan no. En los pasillos del Congreso es un secreto a voces cómo funciona esta banda criminal. Las agendas de los enlaces del ministerio en el Congreso, las entradas de los congresistas seleccionados como negociadores de ese torcido a las oficinas del ministerio, las reuniones en el Hotel Tequendama, el papel de los miembros de confianza de las UTL, de los protagonistas de este crimen abominable, hablarían por sí solas si hubiese voluntad para investigar los hechos, pero parece ser que no la hay.
Le pregunto al ministro de Salud, ¿es cierto que hay 3 niveles de congresistas con diferentes tarifas? La de los ponentes, la de los coordinadores ponentes y la de los votantes rasos. ¿Conoce usted, ministro, la existencia de esas tarifas para comprar congresistas? ¿Ha escuchado hablar de los llamados refuerzos? ¿Sabe usted si se asignaron cupos a representantes por hacer quórum, así votaran negativo a la reforma? ¿Qué papel cumplió la representante a la Cámara María Eugenia Lopera, muy cercana al senador Juan Diego Echavarría, el mismo que redactó e impulsó la carta con la que se trasladaron los 200.000 millones de la corrupción a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? ¿No se le hace extraño, señor ministro, que se haya utilizado el mismo modus operandi en el Ministerio de Salud que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? Es decir, trasladar recursos de difícil contratación a otros de fácil corrupción en momentos claves de las reformas, tanto en Senado como en Cámara. ¿Quiénes son los Olmedos y los Schneiders del Ministerio de Salud? Hago esta denuncia pública y le pido al Grupo Ciudadano de Defensores de la Patria que me ayude a hacerle seguimiento a lo que las autoridades competentes investiguen sobre estos hechos. Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables.